Una vez más, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas que puedan estar en nuestra sintonía radial o televisiva a través de Facebook Live, reciban el cariñoso saludo de este vuestro hermano, amigo y servidor Ernesto Farga, que una vez más, por la gracia de nuestro Padre Celestial, tenemos la oportunidad de poder compartir con ustedes y llegar precisamente hasta su hogar. Damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y también a todos cuantos posteriormente puedan estar también visualizándonos en nuestro canal. Como es habitual siempre en este vuestro servidor, voy a postrarme para poder tener la oración elevándome hacia el trono de la gracia, para que a través de su Hijo amado podamos recibir discernimiento para poderla desarrollar y su Espíritu pueda hacer la obra en cada uno de nosotros. Una vez más, Padre Celestial, acudo a tu trono de la gracia a través de tu Hijo amado, nuestro único abogado y mediador, para suplicarte me des discernimiento para poder desarrollar este tema, que tu Espíritu al mismo tiempo siga sensibilizando cada corazón que pueda estar en nuestra sintonía o posteriormente viéndolo, para que tu palabra que va a ser presentada sea una palabra que produzca en cada uno de nosotros ese deseo de escudriñamiento de nuestro corazón para poder entenderla y permitir ser dirigidos por ti. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Antes de empezar con el tema de hoy, quiero comentarles una noticia para mí muy agradable. Esta mañana, haciendo el culto matutino, el estudio devocional diario que hacemos en casa, hoy terminaba esta mañana, repito, la lectura número 75 de la lectura bíblica de Génesis hasta Apocalipsis, porque en marzo del año 1985, una oración que voy a recordar mientras tenga vida, salió de mi interior sin saber yo orar ni nada, una oración que recuerdo que salió de mí diciendo: Señor, si tú permites que antes de este fin de semana yo esté en Puerto Rico, yo leeré tu Biblia todos los días. Han pasado 36 años y en esos 36 años, esta mañana terminaba la lectura número 75. Es decir, por su gracia, por su gran misericordia, llevo un promedio de 2 veces la Biblia por año. Al principio la leía 3, 4 veces por año, porque era una ansiedad que tenía. Conforme uno va adquiriendo también conocimiento y va recibiendo más responsabilidades, el tiempo es menos, pero nunca he dejado de analizar, de leer, de meditar esa escritura todos los días de mi vida, cumpliendo así aquella oración que salió de mi interior. Aclarando esto, que hoy, por ejemplo, ya he empezado la número 76, solamente como si pudiera servir de motivación para alguien, nada más que eso, como una especie de estímulo para que usted pueda sentir deseos de estudiar su palabra, porque es de la única manera posible en que podamos salir de tantos engaños que hay en todas las iglesias. No estudiarla, no conocer la Escritura, posiblemente estar siguiendo a los falsos maestros. ¿Dónde están esos falsos maestros? ¿Dónde? Bueno, espero que en el tema de hoy podamos ayudar a clarificar algo más. Y precisamente
este tema está dentro también de esas señales antes del fin que hallamos en Mateo capítulo 24, verso 24. Nos dice así el mismo Redentor, el mismo Rey del universo nos dice, porque se levantarán falsos Cristos, se levantarán falsos Mesías y falsos profetas, falsos maestros, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible aún, a los mismos escogidos. No debemos olvidar nunca, hermano y hermana, que precisamente esta señal está dentro del contexto de las señales antes del fin. La pregunta es, ¿dónde aparecerán esos falsos profetas? ¿Dónde aparecen esos falsos maestros? ¿Dónde? Si la escritura fue dejada originalmente para un pueblo hebreo, en un principio los falsos profetas, los falsos maestros tenían que salir de entre el pueblo hebreo, porque la Biblia fue dejada para ellos. Entonces, vamos a analizar algunos pasajes que espero que nos puedan ayudar a entender algo, para que podamos también tener la seguridad de no ser engañados. Moisés, en su despedida, cuando sabía que había llegado ya el momento de ir al descanso, en el capítulo 31 de Deuteronomio, verso 16, leemos lo siguiente. Y Yahweh dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a dónde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Yahweh le está diciendo a Moisés que ese mismo pueblo que él había estado conduciéndolo por el desierto por 40 años, a la entrada de la tierra prometida, estaría, ¿qué cosa? Se iría, fornicaría espiritualmente hablando, adorando a los dioses ajenos de la tierra, ¿a dónde va para estar en medio de ella? Y Yahweh le está diciendo a Moisés que ese pueblo iba a apostatar, que ese pueblo iba a convertirse en un pueblo idólatra. Y nos sigue diciendo el verso 29, ya en palabras de Moisés al pueblo, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Yahweh, enojándole con la obra de vuestras manos. El buen siervo de Elohim no tiene temor en enfrentar la verdad ante el pueblo. Así debiéramos ser nosotros, hermanos y hermanas. Decir la verdad sin temor, porque la verdad es la verdad. Esconder la verdad por temor al pueblo es no ser atalaya, es ser un falso maestro, un falso profeta. Yo no quiero ser un falso maestro. Profeta no, no quiero ser un falso maestro, porque la verdad es la verdad. La verdad es impopular, y aunque sea impopular, la verdad hay que presentarla. Veamos lo que hallamos en el libro de Jueces. Jueces capítulo 2 es la confirmación de esas palabras que había dicho Moisés, que anteriormente había recibido del mismo Yahweh. En Jueces ya había muerto Moisés, había muerto ya Josué, y nos dice el verso 7,
8, 10 y 11, lo siguiente en Jueces, capítulo 2. Y el pueblo había servido a Yahweh todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Yahweh que él había hecho por Israel. Verso 8 de Jueces capítulo 2. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Yahweh, siendo de 110 años. Verso 10 de Jueces capítulo 2. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Yahweh ni la obra que él había hecho por Israel. Es evidente, hermano y hermana, que la apostasía viene siempre por una causa. Había muerto toda aquella generación que había salido de Egipto y había entrado en la tierra prometida. Habían muerto todos ellos. Se había levantado otra generación que no conocía lo que había hecho Yahweh, ni la obra que él había hecho, no le conocían para nada. Y nos dice el verso 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh, sirviendo a los Baales. Verso 13. Y dejaron a Yahweh y adoraron a Baal y a Astarot. Mi querido hermano y hermana, debiéramos meditar en esta triste historia del pueblo de Israel. El sabio Salomón, en Eclesiastés capítulo 1, verso 9, dice que la historia siempre se repite. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Y qué es lo que será? Lo mismo que fue hecho. No hay nada nuevo debajo del sol. Ahora yo pregunto, si Israel apostató, ¿por qué no podemos pensar que nosotros podamos formar parte de una iglesia que esté en apostasía? ¿Verdad que no lo podemos pensar? Pero es la realidad. La historia siempre se repite. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Yahshua, Yahshua, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Que seamos obedientes. Y para ser obedientes, no hay otra solución que conocer la Escritura. Por eso, mi querido hermano y hermana, cuando humildemente reconocemos la Escritura, nuestra mente comienza a ampliar de tal manera que comenzamos a entender cosas que antes ni siquiera imaginábamos. Comenzamos a discernir lo que muchos no pueden discernir, precisamente por no conocer el ABC de la Escritura. La historia siempre se repite. Oseas capítulo 4, verso 6, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, mi pueblo se perdió por falta de sabiduría. Pero nosotros no, somos tan arrogantes, somos tan prepotentes, decimos no, nosotros ¿qué va? Nosotros aceptamos a Jesús, nosotros vivimos por la gracia, nosotros vivimos por la fe. No, Dios conoce tu corazón. Y le estará pasando lo mismo que al pueblo de Israel, que en lugar de estar adorando al verdadero Elohim, al único y verdadero Elohim y a su Hijo Yahshua, estemos adorando también como el pueblo de Israel de antaño a los Baales, mencionando Señor,
mencionando Jesús, mencionando Jehová, nombres no bíblicos, nombres impuestos por la Iglesia Católica Apostólica Romana, nada que ver con los nombres hebreos, nada que ver. Como estuvimos mencionando, desarrollando tiempo atrás, hemos perdido la seña de identidad de aquel que dijo, yo soy el que soy, yo seré el que seré, por estar adorando a los Baales. Y la gran mayoría del mundo, y el mundo pentecostal en general, y lamentablemente ese pueblo que dice ser remanente, están adorando a los Baales, teniendo puntos comunes de doctrina con la Iglesia Católica Apostólica Romana, como es la Trinidad, 3 dioses en uno. La verdadera deidad la componen solamente 2, el Padre y el Hijo, 2. Son 2, pero 1, en carácter, en esencia, en todo, pero siguen siendo 2 seres totalmente diferentes, pero con un mismo pensamiento, con una misma acción y con una misma finalidad: redimirnos de nuestra sentencia de muerte por causa del pecado. Entonces, si la historia se repite, estaremos adorando a los Baales como lo hizo el pueblo de Israel cuando murió aquella generación que había visto las obras que había hecho Yahweh. ¿Estará sucediendo lo mismo hoy con nosotros? Estar adorando a los Baales modernos. No hace falta inclinarte ante un dios pagano. Simplemente mencionar el nombre de un dios pagano es adorar a Baal. El nombre de Yahweh es Yahweh, yo soy el que soy. Y el nombre del Hijo es Yahshua, Yahweh salvación. Nada de Jehová, nada de Jesús, nada de Señor, porque Señor, si me permites, en el libro de Oseas, vamos a ver lo que dice el libro de Oseas, Oseas capítulo 2, verso 16. Oseas capítulo 2, verso 16. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi. Ishi significa mi marido, como dice al final, en letra pequeña de la página. Y nunca más me llamarás Baali. Pregunto, ¿sabe usted lo que significa Baali? ¿Sabe usted? Bien, en esa misma página, al final, dice que Baali significa mi Señor. Entonces, cuando yo me dirijo al Padre Celestial usando Señor, estoy dirigiéndome a Baal. Cuando yo canto Señor mi Dios, estoy diciendo Baal mi Dios. Pero lamentablemente la gente, como no estudia, no quiere aceptar los consejos que hallamos en la Escritura. Y lamentablemente se repite la historia, a pesar de que somos tan prepotentes, somos tan arrogantes, decir, no, yo soy salvo. Yo ya salí de los engaños de Roma. Y a la luz de la Escritura nos damos cuenta que no, que estamos todavía metidos en ello. De ahí la importancia de estudiar la Sagrada Escritura con humildad, con oración, pidiendo discernimiento a nuestro Padre Celestial para que podamos tener sabiduría, para poder entenderla y salir, por no decir huir, de los engaños de Roma. Veamos ya esas apariciones de esos falsos maestros, donde tenían que surgir, para que podamos entender dónde va a encontrar usted ese falso maestro. Hechos, capítulo 20.
es una experiencia de Pablo en su despedida a los hermanos en Mileto. Hechos capítulo 20, versos 29 y 30, nos dice así la Sagrada Escritura. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pregunto, ¿dónde están esos lobos rapaces? ¿Dónde? ¿Afuera? ¿En la otra congregación? ¿En otra denominación religiosa? ¿Puede ser allí? ¿O estarán entre tu misma congregación? Y esto es lo más importante, hermano y hermana. Esto es lo más importante que cada uno de nosotros debemos reflexionar. Pablo está diciendo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Dónde iban a entrar esos lobos rapaces? ¿Dónde? Dentro de ese pueblo que se estaba levantando en Mileto. Dentro de esa congregación de creyentes que se estaba levantando en Mileto. Dentro de cada congregación que a nivel mundial se reúnan para poder estudiar la Biblia, si pertenece a una organización religiosa a nivel mundial, dentro de esa organización están los lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Yo no le puedo engañar a usted. ¿Por qué? Porque no soy de su misma congregación. Y usted no me va a permitir dar el púlpito para que yo pueda predicar lo que quiera basado en la Biblia, porque no lo va a permitir, porque no pertenezco a su congregación. Por lo tanto, yo no le puedo engañar, porque usted no me va a escuchar. Pero usted sí que escuchará esas palabras bonitas que le llegan aquí al corazón, pero que no le llegan a la razón de su líder, de su pastor, de su dirigente de congregación, a ese que usted tanto ama, porque dice, uy, qué buena persona que es, lobo rapaz. Porque si viviera y predicara la verdad, posiblemente usted sería enemigo de él. Pero como no predica la verdad, es un lobo rapaz, presenta la verdad disfrazada de mentira, a usted le gusta, porque está escuchando palabras halagadoras, no le está llamando la atención para nada, no está diciendo al pecado cuál es el pecado, ni metiendo el dedo en la llaga al pecador. Usted se siente a gusto con él, lo ama, lo adora, lo defiende, cuando debiera de estar defendiendo escrito está, y no al hombre. Maldito el varón que confía en el hombre. Pero lamentablemente, la gran mayoría de creyentes son idólatras de sus mismos dirigentes, que con todos mis respetos, hay algunos que son lobos rapaces. Dice el verso 30, de Hechos capítulo 20, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Dónde dice Pablo que entrarían esos lobos rapaces? ¿Dónde? ¿Dentro de la misma congregación? ¿Dentro del mismo cuerpo de creyentes? No lo busques afuera, búscalo dentro. Y para ello debes conocer la Sagrada Escritura para poder entender quién es ese falso maestro, quién es ese lobo rapaz
que viene disfrazado de cordero precisamente para engañarte. Pero repito una vez más, el desconocimiento de la misma Escritura nos hace ser arrogantes, nos hace ser presuntuosos, pensar, no, la historia fue pasada, ya todo pasó, ahora es diferente, ahora vivimos por la gracia, ahora vivimos por la fe, ya salimos de los engaños de Roma, ya estamos bien, ya somos salvos. ¿Estará pasando eso contigo, hermano y hermana? ¿Estarás pensando lo mismo tú? Por eso, hermano y hermana, debemos estudiar la Sagrada Escritura para poder entender que realmente somos salvos por gracia. Pero la gracia es el poder para obedecer todos los mandamientos, incluyendo el mandamiento más pisoteado de toda la humanidad, que es el sábado, el cuarto mandamiento, el día de reposo. La gracia es la segunda oportunidad que el cielo nos da para que, habiendo sido antes tremendos pecadores, habiendo sido antes transgresores de su ley, y el transgresor de la ley es pecado y la paga del pecado es muerte, Romanos capítulo 6, verso 23, la gracia es la oportunidad que el cielo te da y me da a mí, para que habiendo sido antes tremendo pecador, ahora seamos obedientes, amándole y guardando todos sus mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento que dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Entendemos, los falsos maestros, los lobos rapaces disfrazados de corderos están dentro de tu misma congregación, hermano y hermana, y para ello debes tener discernimiento espiritual para poder entender y saber quiénes son esos lobos rapaces que vienen solamente con un objetivo, que no perdonarán al rebaño para arrastrar tras sí a los discípulos, para engañarte a ti, para seducirte a ti con esas palabras que calan a tu corazón, pero que no llevan la razón, hermano y hermana que me escuchas. Veamos primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Nos dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Uy, mi querido amigo y amiga que me escuchas. Son palabras que debiéramos de meditar. Porque posiblemente nosotros seamos parte también de esos que estamos viendo. Pero que no tenemos discernimiento para poder entender lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Y nos lo está diciendo a nosotros. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahora yo pregunto, ¿cuál era la fe que tenían los discípulos de antaño? ¿Cuál era esa fe? La creencia de un padre, la creencia de un hijo, la observancia a las fiestas solemnes, la no Trinidad, el correcto nombre de Yahweh y de Yahshua, eran hebreos. Y Pablo está escribiendo a Timoteo, porque en aquella época el cuerno pequeño no había surgido todavía, está diciéndole a él, y nos llega a cada uno de nosotros, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los tiempos del fin que estamos viviendo ahora, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué fe? La fe pionera,
la fe que tenía el pueblo de Israel de antaño, la creencia de un padre y de un hijo, la no Trinidad, la creencia del Espíritu del Padre que viene a través del Hijo y la creencia en las fiestas solemnes de Yahweh, incluyendo la observancia del cuarto mandamiento, del día de sábado, como le hemos mencionado anteriormente. Pero Pablo está diciendo a Timoteo y a cada uno de nosotros que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, renunciarán a esa fe pionera del pueblo de Israel de antaño en el Nuevo Testamento, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. ¿Cuál es una doctrina de demonios? La creencia de un tercer Dios. La creencia de una Trinidad es una doctrina demoníaca porque la deidad la componen solamente el Padre y el Hijo. Solamente dos, no tres. La deidad está compuesta por el Padre y el Hijo y aparece de Génesis hasta Apocalipsis. Yo debo de entender la definición de espíritu y la definición de santo para entender que no tiene nada que ver con un tercer Dios. ¿Saben quién era el tercero en el cielo antes de su rebelión? El Padre y el Hijo. Después venía Lucifer, el querubín que estaba delante de ellos, en la presencia de Yahweh, tal como aparece que Gabriel estaba delante de la presencia de él. Por lo tanto, Padre, Hijo, y después venía Lucifer. En el cielo quiso ser adorado, no lo consiguió. En la tierra, el 99% de toda la humanidad están adorándole a él, adorando a un tercer Dios que no existe porque él era el tercero en el cielo antes de su rebelión. Veamos segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán a Yahshua que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Dónde tenían que aparecer esos falsos profetas y esos falsos maestros? Pedro está escribiendo para los creyentes en la fe. Pedro nos está escribiendo a cada uno de nosotros. La escritura es para usted y es para mí. Y tanto Pablo, Pedro y toda la escritura debemos analizarla en el contexto que hay para ti y para mí, porque esa es la carta de Elohim para cada uno de nosotros. Y si Pedro, igual que Pablo, escribió para los hermanos creyentes en la fe del Hijo, en la fe de Yahshua, en los nuevos conversos a esa fe, a esa nueva creencia religiosa, Pedro está diciendo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán a Yahshua que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Estás tú en condiciones de poder discernir quiénes son esos falsos profetas? ¿Quiénes son esos falsos maestros entre tu misma congregación, en el grupo, ministerio, asamblea? Sigas a quien seas, grupo o ministerio independiente.
Es ese concepto, hermano y hermana, que nosotros debemos estudiar la Sagrada Escritura. Lamentablemente nos han enseñado que el que está fuera, ese es el apóstata. Ese es el falso maestro. A ese no hay que seguirle. No le escuches. No veas ningún video de él. Ese es un falso maestro. Ese no está con nosotros. La Escritura me indica todo lo contrario. Yo puedo decirte, quien te dice eso es el falso maestro. Quien te diga no escuches a fulanito es porque no conoce la verdad. Porque el que conoce la verdad no tiene ningún temor en escuchar a quien sea, porque tiene poder para discernir la verdad del error. Yo no tengo ningún temor en recibir a mi casa a quien quiera venir a visitarme. No, nunca le he negado la entrada a nadie. El problema es que después ya no vuelven. ¿Por qué? Porque vienen pensando que son maestros y después se dan cuenta que no saben nada. Porque cuando les cambias la conversación a lo que les han metido en la mente, te das cuenta que no conocen para nada de la Sagrada Escritura. Quien te dice, no escuches a fulanito, no lo veas, no le sigas, ese es un falso maestro, porque si conoce la verdad, no tiene ningún temor en escuchar a quien sea. Y cuando está cautivando la conciencia de sus feligreses, diciéndoles, no escuches a fulanito, es porque tiene temor de que fulanito presenta la verdad y su feligresía acepte la verdad y huya y se quede solito. Y esa es la triste realidad. El mundo espiritual religioso vive de una forma ignorante de la Escritura. Y perdonen que sea franco. Me gusta la franqueza, pero sin ofender. La verdad es la verdad. Sé que la verdad es impopular. Y como dice Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 16, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. No es mi problema, hermano y hermana. No es mi problema. Yo no vengo a enemistarme con nadie. Ni quiero que usted tenga o sea mi enemigo. No, para nada. Yo presento la Sagrada Escritura, leyendo lo que dice la misma y dejando que el Espíritu de verdad haga la obra en usted. Y usted, con el libre albedrío que tiene, decidirá qué hacer con su vida. Y dependiendo la decisión que haga, será vida eterna o muerte definitiva y eterna. Pero los falsos maestros, usted debe verlos dentro de su misma congregación, sea la congregación que sea el ministerio independiente que sea el grupo que sea, porque es ahí donde están los falsos maestros que aparecen precisamente para arrastrar tras sí a los discípulos. Veamos Judas capítulo 4, Judas 4. Judas no tiene capítulos, Judas son solamente pasajes. Judas, verso 4. Nos dice así, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, es decir, haciéndose pasar por lo que no son, han entrado encubiertamente, vienen vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces que han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim
y niegan a Elohim, al único soberano, y a nuestro Salvador, Yahshua, el Mesías. Aquí Judas está hablando claramente que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim. El libertinaje de la gracia es pensar, no, ya somos salvos por gracia, ya no hay ley que guardar. No, usted está guardando parte de una ley, amigo y amiga que me escuchan. Usted, si cree en la gracia barata, usted está guardando parte de una ley. Usted no adora imágenes, no roba, no mata, no comete adulterio. Por lo tanto, está guardando parte de una ley que dice que no hay que guardar. Por lo tanto, el problema no es la ley. El problema es el Shabbat, el sábado, el día de reposo, el cuarto mandamiento. Ese es su verdadero problema. Está siguiendo a Roma. Está siguiendo a la Iglesia Católica Apostólica Romana, que pensaría en cambiar el sábado y puso en su lugar el domingo, día del venerable Señor Dios Sol. Y el mundo pagano y el cristianismo en general tienen puntos comunes de doctrina con Roma. Y Judas está diciendo, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim y niegan a Elohim, el único soberano, y a nuestro Salvador, Yahshua, el Mesías. 2, no 3, 2. La Trinidad está enseñada por estos hombres que han entrado encubiertamente en todas esas denominaciones religiosas que creen en una enseñanza trinitaria. Estos falsos maestros que han entrado encubiertamente también son los mismos que están despreciando las fiestas solemnes de Yahweh. Son los mismos que están despreciando el nombre glorioso, imponente, reverente, temible de Yahweh. Yo soy el que soy, yo seré el que seré. Hebreo, no castellano, no romano, hebreo. La seña de identidad, Yahweh. Yo soy el que soy. Jehová no significa para nada yo soy el que soy o yo seré el que seré. ¿Quiere usted saber lo que significa Jehová? ¿Quiere usted saber lo que significa Jesús? Busque la concordancia Strong y analice. Busque Jehová y busque Jesús. Y si usted quiere estudiar, comience a salir de los engaños de Roma. Por lo tanto, para concluir esta reflexión de hoy, ¿dónde aparecen esos falsos maestros? ¿Dónde están esos falsos maestros? ¿Fuera de tu congregación? Dentro. Y ahí entran todos. Entran protestantes, cristianos de lo que sea, adventistas, testigos de Jehová, israelitas, judíos, mesiánicos, todos entran porque los falsos maestros están dentro de tu misma congregación, hermano y hermana que me escucháis. Concluyo la reflexión de hoy con unos pasajes que hallamos en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Lleva como título, no hay otro evangelio. Si no hay otro evangelio, si no hay otras buenas nuevas, yo debo de entender cuáles eran las buenas nuevas, cuáles eran el evangelio de entonces, porque no hay otro evangelio. No hay nada nuevo. Siempre ha sido el mismo evangelio, simplemente que estos falsos maestros han entrado encubiertamente en el mundo cristiano, en el mundo judío, en el mundo israelita, en el mundo mesiánico,
en todas las denominaciones religiosas han entrado encubiertamente precisamente para hacer la obra de engañar, si fuese posible, aún a los mismos escogidos. Y Saúl, en su carta a los hermanos de Galacia, en el capítulo 1, versos 6 al 9, nos dice algo muy importante. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Yeshua para seguir un evangelio diferente. El problema de entonces era que los judíos convertidos a la fe de Yeshua querían obligar a los nuevos creyentes a circuncidarse. Ese era el problema. Hoy, el problema es la Trinidad, el desprecio a las fiestas solemnes, el desprecio al nombre revelado en la Escritura, para seguir un evangelio diferente. Verso 7. No que haya otro, no hay ningún otro evangelio, no hay ningún evangelio de la gracia barata, no hay. Es el mismo evangelio de siempre, buenas nuevas, en que el pecador, tú y yo, a través de la obediencia, al permitir que Yeshua entre a formar parte de nuestra vida, cambia nuestra vieja naturaleza carnal y pecadora y nos convierte en seres totalmente obedientes a sus mandamientos, a sus estatutos, a sus fiestas, para no estar viviendo otro evangelio diferente del que siempre se había predicado. No que haya otro, dice el verso 7, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Yeshua. Y el evangelio de Yeshua es: si me amas, guarda mis mandamientos. Juan capítulo 14, verso 15. Pablo dice que esa obediencia, esas buenas nuevas, me tiene que llevar a la muerte, al pecado, tal como leemos en Romanos capítulo 6, y que lleva como título muertos al pecado. Muertos al pecado significa que ya no estamos cometiendo pecados, que estamos siendo obedientes. Al permitir que Yeshua entre a formar parte de nuestra vida, le amamos cuando antes lo odiábamos, ahora hacemos las cosas que antes despreciábamos, y ahora por ese amor tan incomprendido, al verle levantado entre el cielo y la tierra por causa de mis pecados, de tus pecados, ahora debe surgir en nuestro interior el deseo de contemplarle, el deseo de amarle, el deseo de pedirle perdón y el deseo de pedirle: dame fuerzas para ser vencedor, para amarte y guardar tus mandamientos. Juan capítulo 14, verso 15, si me amas, guarda mis mandamientos. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Entra el cuarto, entra el sábado, y aparecen solamente dos: los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Dos, no tres y no uno, dos. Padre e Hijo. Sigue diciendo el verso 8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y muchos dicen: no, ese es un anatema, ese está enseñando otro evangelio diferente. No, amigo y amiga, yo estoy enseñando escrito está. Y contra un escrito está, nadie me puede decir anatema, sino solamente los falsos maestros podrán decir eso, porque los falsos maestros son los anatemas, los que están presentando otro evangelio diferente del que hallamos en la Sagrada Escritura. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito.
si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Quiénes son los anatemas? Los que están presentando un evangelio diferente del que hallamos en la Sagrada Escritura. ¿Cómo reconocer quiénes son esos anatemas? ¿Cómo reconocer quiénes son esos falsos maestros? Si usted no estudia la Escritura, nunca podrá discernir quiénes son esos falsos maestros, quiénes son esos lobos rapaces, quiénes son esos hombres que han entrado encubiertamente, disfrazándose de ovejas, pero siendo lobos rapaces. ¿Cuántos anatemas hay? ¿Te atreves tú a discernirlos? Yo te puedo decir que hay miles de anatemas. El problema no es mío. El problema ahora es tuyo, suyo, hermano y hermana, amigo y amiga, para que pueda doblar sus rodillas y pedirle a nuestro Padre Celestial, a través de su Hijo, nuestro único abogado y mediador, que le pueda dar discernimiento para poder entender su palabra y poder discernir quiénes son esos falsos maestros que están en su misma congregación. Gracias, Padre Celestial, porque me has permitido desarrollar este tema, me has dado fluidez de palabra, todo está en tus manos, Padre, para que tu Espíritu haga la obra con cuantos posteriormente van a meditar en ella y sea realmente de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano y hermana, por estar en nuestra sintonía. Gracias por visitar nuestro canal. A veces tenemos problemas con internet, tenemos baja velocidad, pagamos para tener velocidad alta, pero nos llega muy poca. No sé cómo saldrá el programa de hoy, pero lo estamos haciendo doble grabado, es decir, Facebook Live y también con nuestra cámara para posteriormente subirla a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar entre nosotros y si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo encuentro.